Lucas capítulo 20. Por favor, me acompañen en una oración. Amado Padre, en esta mañana hemos sido movidos por tu Espíritu Santo para venir a este lugar y para escuchar tu palabra, para conocerte más y mejor. Y también hacernos disponibles a tu enseñanza, para que tú nos muestres más de ti. Y así podamos tener un corazón humilde que quiere conocerte, pero también arrepentirse y estar disponible a tu reprensión. Te pedimos, Señor, que lo que pase entre nosotros hoy día sea tu voz enseñándonos para poder amarte mejor. En nombre de Cristo. Amén. Estamos de vuelta en nuestra serie de Lucas, Evangelio de Lucas, y pensando en esta última semana de Jesús, la última semana de vida de Jesús, que nos va a llevar a nosotros hasta por allá, por mayo, yo creo. La última semana de Jesús va a durar harto, porque en verano vamos a tener un pequeño descanso del Evangelio de Lucas, y no es que nos canse, sino que vamos a hacer una miniserie dentro de esta gran serie. Vamos a estar tocando otras temáticas, pero para contextualizarnos, acuérdense que estamos en los últimos días de Jesús. Y este texto que estamos leyendo hoy día podría ser resumido en la siguiente pregunta: ¿cómo es tu Mesías? ¿Cómo es tu Mesías? Porque ustedes se han dado cuenta, no sé si les ha pasado, que cuando caminan en el barrio, conversan acerca de la fe, de la religión, con sus amigos, la familia, sus hijos, sus nietos, los abuelos, etc. No sé si se han dado cuenta como que todas las personas en general no se complican mucho en hablar de Dios. Dios te bendiga, sí, Dios, mi Dios, Dios para allá, Dios para acá. Pero se complica un poquito el escenario cuando aterrizamos el tema y hablamos de Jesús. Ahí como que la persona empieza a retroceder y dice, no estoy muy seguro, Jesús de verdad hizo esto, Jesús, ¿dónde sale eso en la Biblia? ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? Incluso dentro de los hermanos latinoamericanos que han estado visitando nuestra nación últimamente, ninguno de ellos tampoco tiene problemas con hablar de Dios. Dios te bendiga, amén, amén. Está claro en el lenguaje. El problema pareciera ser Jesús. Incluso los sociólogos de nuestra nación están investigando cómo está cambiando la religiosidad en Chile últimamente. Y se están dando cuenta que mucha gente ya ha dejado las iglesias tradicionales. Mucha. Pero eso no quiere decir que paren de creer en Dios o en algún Dios. Incluso que lo consideran indispensable para sus propias vidas. Pero los sociólogos han empezado a hablar de un Jesús hecho a mi medida. Que los chilenos hoy día han empezado a crear un Jesús a su propia medida. Lo llaman el personal Jesus, el Jesús personal, a mi manera. El personal Jesus. Jesús a mi manera. Porque Jesús siempre ha sido el punto de encuentro con Dios o el punto de desencuentro con Dios. Jesús siempre ha sido el problema con nuestro conocimiento de Dios. La gente se tropieza con Él. Incluso mueren sin nunca haber conocido al Dios verdadero, porque no saben qué hacer con Jesús. ¿Se acuerdan que de fondo, en esta última semana de Jesús, la pregunta que le están haciendo a Él directamente es: ¿quién eres tú? Vengan conmigo al capítulo 20, versículo 2.
Los fariseos le están preguntando, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Esa es la pregunta de fondo, que hace 2000 años le hacían cara a cara a Jesús y que 2000 años después, hoy día, la gente se sigue haciendo. ¿Quién es tú, Jesús? ¿Quién te dio esa autoridad para decirme lo que tengo que hacer? Cuando Jesús enseñaba, por ejemplo, en Lucas en el capítulo 18, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Bueno, ¿quién te dio autoridad, Jesús, para decir quién entra y quién no entra al reino? O cuando Jesús enseñaba respecto al dinero, vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Jesús hablaba de cómo usar nuestro dinero. Bueno, pero Jesús, ¿quién te dio autoridad a ti para enseñarme cómo usar mi dinero? Es igual importante porque, por ejemplo, ayer en la iglesia de Santiago estuvimos haciendo una ofrenda especial, generosa, para destinar toda esa ofrenda al presupuesto de misericordia en ISA el próximo año. Invitamos a toda la iglesia a que se fuera parte, generosamente, de sostener el ministerio a los más vulnerables durante todo el próximo año. Y cualquier persona podría haber dicho ayer, ¿quién te dio la autoridad para decirme cómo usar mi plata? Mi plata es mía. ¿Por qué tengo que andar yo dando plata aquí? Cada vez que tú desobedeces a Jesús, le estás diciendo en su cara, ¿quién te dio la autoridad para decirme lo que hacer? Y esa es la pregunta que tú y yo estamos leyendo hoy día en el texto y que le estaban haciendo a Jesús en ese mismo tiempo. Pero ahora, en nuestro texto, hoy día acá, le toca a Jesús hacer las preguntas. No sé si lo vieron. Ahora Jesús preguntó en el verso 41, a ver, pero ¿cómo es que dicen que el Cristo es descendiente de David? ¿Cómo? ¿Cómo es que este Cristo iba a descender de David? ¿Ustedes son campeones de las Escrituras? Ok, vamos a pensar un poquito más en este Mesías. ¿A quién están esperando ustedes? En otras palabras, Jesús les devuelve la pregunta y les dice, ¿cómo es tu Mesías? ¿Cómo es tu Mesías? Y Jesús va a decir dos características. En este salmo dice, el Mesías es un Mesías esperado y por otro lado es un Mesías inesperado. Eso es lo que Jesús va a enseñarle a su multitud. Porque dice ahí claramente, ¿cómo dicen que el Cristo es descendiente de David? Ninguno tenía problema en su momento de que el Mesías viniera de David. Era conocido, todos lo sabían. ¿Cierto? Ustedes saben que Dios había prometido a David por medio del profeta Samuel, de ti, David, nacerá el que gobernará el trono de Israel para siempre. El problema que tienen es que ese Mesías esperado sea Jesús. Ellos estaban esperando un descendiente de David. El problema es que no quieren que sea Jesús. Pero el Evangelio de Lucas comienza, capítulo 1, declarando claramente que este Mesías esperado, hijo de David, es Jesucristo. No sé si se acuerdan lo que el ángel le dice a María, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. El trono de su padre David. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ahí está. Lucas tirando toda la carne a la parrilla, el capítulo 1 de su evangelio, diciendo sí, el Mesías esperado de la dinastía de David, efectivamente, es este niño nacido de María.
Ellos no tienen problema con que el Mesías sea descendiente de David. El problema que ellos tienen es que Jesús diga ser el descendiente de David. Ahora, Jesús dice, a ver, pero para. ¿Están tan seguros que ese Mesías es el que ustedes están esperando? Y acá va a poner algo complicado el escenario. Pero quiero que me acompañe porque creo que lo voy a lograr explicárselo. Mira, vean bien este texto. Jesús está citando un salmo. ¿Quién conoce cuál salmo es? Gracias, Salmo 110. David mismo declara en el libro de los salmos, David escribiendo un salmo. Y en ese salmo, David escribe, dijo el Señor a mi Señor. Y ahí ya empezamos a confundirnos. A ver, ¿hay dos señores? Dijo el Señor Dios a mi Señor. Imagínate rey, a David, un rey con corona, es el Mesías. Él, como David es el rey de Israel, él es el Mesías. Está escribiendo un salmo y está diciendo, dijo el Señor Dios a mi Señor, como si David tuviera un Mesías. Y Dios le dice a su Mesías, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. En otras palabras, David está saliendo de ahí, está diciendo, Dios ha establecido un Mesías que va a seguir de mis hijos, pero Jesús le pregunta a su gente, David lo llama, verso 44, Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? En otras palabras, en la cultura del momento, todos sabían que son los hijos los que honran a los padres. Pero acá estamos viendo que es David quien está honrando a su descendencia. Entonces Jesús dice, ¿por qué David lo llama Señor? ¿Quién es esta figura tan grande que incluso el más grande de los reyes estuvo dispuesto a honrarlo y llamarle Señor? ¿Están seguros ustedes que conocen al Mesías que están esperando? Porque el Mesías que viene tiene toda autoridad de parte de Dios. Es rey. Y como dice ahí, no hay ningún enemigo que va a poder vencer, oponerse a él. ¿Quieren a este rey Mesías? Esa es la pregunta que Jesús está diciendo. ¿Están seguros que saben quién es? Ese es el Mesías esperado. ¿Cuál es el Mesías inesperado? Si ustedes siguen leyendo en el Salmo 110, y Jesús no lo cita, pero quiere hacer pensar a los maestros de la ley, el Salmo 110 se pone aún más interesante. Porque el diálogo entre el Señor Dios y el Mesías de David no termina con este verso. Termina, escuchen con un verso 4, pongan atención, dice así, el Señor Dios ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el Salmo 110. Cuando Jesús está citando el Salmo 110 y está frenando en el rey, sin decir que después continúa el verso 4 diciendo que Dios va a establecer a este Mesías no solamente como rey superior a todos sus enemigos, sino además como un sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, un sacerdote establecido para siempre. Jesús está invitando a los religiosos del momento a seguir pensando. ¿Conoces a tu Mesías? Porque si tú hubieras leído bien el Salmo 110, sabrás que el Mesías esperado, además de ser rey, será sacerdote. Y David lo sabía. ¿Cómo es que David lo llama Señor? ¿Por qué le tiene tanto respeto, honor? ¿Cómo es tu Mesías? Porque el Mesías de David era rey,
y sacerdote. Y yo te pregunto a ti esta mañana, ¿cómo es tu Mesías? Porque quiere decir que este rol inesperado es el que más incomoda al ser humano. Además de que sea que gobierna, el que sea sacerdote quiere decir que hay un problema entre nosotros y Dios que no puede ser solucionado por nosotros mismos. El problema de nuestro pecado. Este Israel no quería reconocer que necesitaba un sacerdote. Israel no quería reconocer que necesitaba un intermediario. Israel quería reconocer que los problemas de Israel estaban allá en Roma, afuera, que el enemigo era un enemigo externo. Pero nunca quiso reconocer que el enemigo verdadero era el enemigo interno de su propio corazón. Los que escucharon y pusieron atención a la serie de los profetas menores se acordarán que la razón por la que no hay un reino de Dios establecido en el primer siglo es por causa del pecado del pueblo de Israel. Y que Roma no es el enemigo externo, sino es la evidencia del enemigo interno. El juicio de Dios sobre su pueblo por su pecado. Y cuando llega Jesucristo, viene a enfrentar el enemigo interno, asumiendo los pecados de su nación sobre sus hombros, pagando el precio que esos pecados merecían sobre sí mismo en la muerte de la cruz. Se hace representante de su pueblo como sacerdote humano, los asume como suyos y luego se presenta ante el Padre habiendo purificado los pecados de su pueblo con su sacrificio de cordero. Y es por eso entonces que Dios lo establece como rey y sacerdote. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Mientras tanto, el pueblo de Israel piensa, y los líderes del pueblo de Israel piensan que no necesitan un sacerdote. Al contrario, no se dan cuenta del propio pecado que están teniendo en sus propios corazones. Miren en lo que estaban los liderazgos religiosos del momento. Mientras todo el pueblo escuchaba, Jesús dijo a sus discípulos, cuídense de ¿quiénes? De los maestros de la ley. Estos son los top, los que enseñan al pueblo. Les gusta, les encanta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. En otras palabras, están en la lista de los enemigos del Mesías. Aquí están, la lista negra, los religiosos de la época, que están usando la religión, el poder conferido de Dios, para su propio beneficio, para su propia gloria, en vez de servir a otros como Dios quiere que lo hagan. En eso están los maestros de la ley en el momento. No necesito un sacerdote que me venga a limpiar de los pecados. Yo, dicen ellos, soy el sacerdote, ustedes me deben honrar a mí. En esa onda andan. Con mayor razón necesitan entonces un Mesías que sea capaz de perdonar esos pecados y presentar a su pueblo ante Dios. Entonces, ¿qué pasaría si Jesús te preguntara a ti, ¿quién es tu Mesías? ¿Cómo es tu Mesías? Si Jesús te preguntara a ti, ¿quién es la máxima autoridad en el universo? ¿Qué dirías? Porque esa es la pregunta que Jesús nos está haciendo a nosotros hoy día. ¿Cómo es tu Mesías? Cuando dices que Jesús es tu Señor, de verdad, ¿qué estás diciendo? ¿Estás dispuesto a traer toda tu vida bajo su señorío y preguntarle con humildad qué cosas lo están ofendiendo de tu vida, de tu carácter? ¿O no? ¿O no vamos a ir tan lejos con él? ¿O tenemos un personal Jesus ahí, a nuestra manera? Señor, no tengo problema con que seas Dios lindo allá afuera,
tengo problemas con que me venga a decir cómo tengo que vivir mi vida. Porque Jesús es rey, Jesús es Mesías, no es un hippie. Jesús no es el hermano buena onda que está en el cielo, o es el amigo que te banca en todas. Hay aspectos de Jesús que son como hermano, como amigo, pero eso no quiere decir que deje de ser rey. Los cristianos profesamos que Jesús es rey. Eso quiere decir que estamos disponibles a que Él nos mande, a someter nuestra voluntad, nuestra manera de ser como esposo, como esposa, como hijos, como colegas en la pega, como ciudadanos. Él me manda. O si no, tengo un Jesús a mi medida. Yo le estaba contando a la iglesia ayer que de los misioneros que vinieron a Chile desde Inglaterra en el año 50, algo que me llamó la atención cuando los entrevistaba era que ellos tenían una perspectiva de Jesús como la que estamos hablando hoy día. Eran hijos de todos los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Se llamaban baby boomers, porque habían nacido en un contexto de mucha escasez y de contexto de guerra, y por lo tanto, cuando escucharon que Jesús era rey, ellos dijeron, al rey se le obedece. Y si el rey dijo, vayan a todas las naciones, entonces hay que ir, si el rey lo dijo. Y si él iba a proveer los dineros y los fondos, entonces hay que confiar. Hay una mujer que salió de Inglaterra pensando con sus maletas que iba ella a servir el resto de su vida en Paraguay. Así que se tomó el bote allá en Inglaterra, sabiendo que iba a partir viajando 3 semanas hasta su destino, pero por ahí por la semana y media le dijeron sus jefes, cambio de planes, vas a Cholchol con los mapuches en Chile. Y ella, ¿qué dijo? Amén. Amén. Me pregunto cómo habríamos reaccionado nosotros, nuestra generación de jóvenes empoderados ante este cambio de planes de vida. No voy a ningún lado. Qué falta de organización, pero como me dicen, ya estoy pensando, pum. ¡Ey! ¿Es Jesús el rey de tu vida o no? Porque hay veces que me da la sensación de que nuestra generación joven quiere que Jesús sea como un psicoterapeuta, como el psicólogo. Pero no, Jesús es rey, el Mesías, y a Él se le obedece, se le escucha y se le obedece. Ahora, ¿qué pasa cuando no podemos obedecer? Porque tú sabes que, y hemos escuchado en nuestra iglesia, que pecamos, que caemos, que no estamos a la altura de sus mandatos, que no llegamos a su estándar. Bueno, y por eso entonces Él se presenta a nosotros como, además de rey, sacerdote. Y al ser sacerdote quiere decir que está dispuesto una y otra vez a echarse sobre sus hombros tu pecado y pagar por él y volver a reconciliarte con el Padre y llevarte ante su presencia una y otra vez. Incluso dice el texto en Salmo 110 que ese sacerdote será un sacerdote eterno. Eso quiere decir que Jesús siempre, por la eternidad, va a estar a la diestra del Padre, gobernando e intercediendo por nosotros. Nunca para de ser sacerdote, incluso en la eternidad. Por siempre y por siempre, tú vas a tener la posibilidad de acceder al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Nunca tú y yo vamos a poder llegar al Padre a solas, por nuestro propio medio. Permiso Jesús, permiso Espíritu, ¡pum! Al Padre. No. La única razón que tú y yo tenemos la posibilidad de tener acceso a nuestro Dios en oración al trono de gracia es porque Dios ha establecido un sumo sacerdote eterno que nos permita acceder a Él con nuestros pecados perdonados. Y nuestro Rey, su ministerio es sacerdotal y mesiánico a la vez. Porque Rey
Él nos dice lo que hacer. Porque es sacerdote, Él nos perdona cuando no podemos hacer lo que Él nos pide. Y no solamente eso, porque es rey, nos ha prometido vencer a nuestros enemigos. Pero en medio de la guerra, porque es sacerdote, Él sabe empatizar con nuestro sufrimiento, porque Él fue tentado igual que nosotros, de la misma manera, pero sin pecar. ¿Acaso no es lo que dice el libro de Hebreos? Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Estás siendo tentada? ¿Has sido tentado últimamente? Tentado. Tentación. Tentación. Estoy hablando de tentación. Jesús dice que Él puede socorrer a los que son tentados porque Él también fue tentado y nunca cayó. Pero conoce el poder de la tentación y como sumo sacerdote puede empatizar y ayudarte a vencer. Ese es nuestro Rey. ¿Ese eres tu Mesías? Mi pregunta es, ¿cómo es tu Mesías hasta acá? ¿Cómo es tu Jesús? ¿Es un personal Jesus? ¿Un Jesús hecho a tu pinta? Que no tiene permiso para entrar al área chica de tu vida. ¿O realmente es el Mesías y le has entregado todo el control, toda tu vida? Que humildemente puedes presentarte ante Él a reconocer tu pecado, decirle, Señor, yo necesito de ti. No estoy a la altura. Y te alabo porque ese mismo Rey llevó mi pecado a la cruz para presentarme ante ti, santo, puro, como una ofrenda viva ante Él. Entonces, ¿cómo es tu Mesías? ¿Cómo es tu Mesías? Porque el Mesías de la Escritura es Rey y sacerdote. ¿Oramos? Amado Dios, necesitamos de ti porque queremos aprender a ser discípulos del Jesús verdadero y no un Jesús, no una marioneta nuestra. Señor, perdónanos cada vez que nos hemos apartado de ti y que hemos querido adaptarte a nuestros planes en vez de ser nosotros quienes se adaptan a los tuyos. Perdónanos, Señor. Te quiero rogar que hoy día nos hagas crecer en nuestra reverencia al Rey Jesús y en humildad a nuestro sacerdote para poder pedir ayuda en el momento que más lo necesitamos, sabiendo que nuestro Rey es nuestro sacerdote y que en Él tenemos todo lo que necesitamos para poder seguir a Cristo, para la gloria del Padre, en el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.